Hola, este es el día de bioestadística. Mi nombre es Ana Paula Leal. Mi nombre es Lorena Yaris Silva Antonio. Mi nombre es Luciana Martínez. Y este es el problema número 1, el cual es de estadística descriptiva. Este menciona que las edades de los empleados de una determinada empresa son las que aparecen en la siguiente tabla. Como podemos ver, la tabla está incompleta, nos hace falta la frecuencia acumulada y el porcentaje relativo acumulada y el MUI, que sería un promedio de los números que hallamos en los intervalos. Primero vamos a leer las instrucciones para saber qué es lo que nos pide. Nos pide completar la columna de la frecuencia acumulada, completar la frecuencia la columna del porcentaje relativo acumulado, obtener la columna del punto medio de clase, que vendría siendo a lo que se le llama el MUI, que es la letra que lo representa. También tenemos que si la media es 36.61 y la varianza es 101.80, obtener el coeficiente de variación, qué variable es la que se está midiendo, qué tipo de variable es, cuantitativa, cualitativa, discreta o continua, qué escala de medición se utiliza para medir dicha variable, de razones o de intervalos, la media es una medida de, y la medida que para ser calculada se requiere ordenar los datos. Pero pues vamos a empezar con la instrucción A y la B, que es sobre completar las tablas. Entonces, tenemos que completar primero la columna de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de los números que podemos ver en la columna de la frecuencia. Entonces, primero, si iniciamos con 22, para el próximo cuadro tenemos que sumarle la frecuencia del siguiente intervalo, que es 48. Entonces, en este caso, tendríamos que poner 70. A 70 le agregamos 51 y tendríamos 121. A 121 le agregamos 36 y tendríamos 157. A 157 le agregamos 27 y tendríamos 184. Y a 184 le agregamos 16 y obtenemos 200. Y ahora, en el porcentaje relativo acumulado, tenemos que multiplicar la frecuencia relativa acumulada, esta de aquí, por 100, y nos daría 11%, 35%, 61%, 79%, 92% y el 100%. Y finalmente para esta tabla tenemos que sacar el punto medio de clase, que es el intervalo inferior más el intervalo superior entre 2. Entonces tenemos que 18 más 24 entre 2 nos daría 21. 25 más 31 entre 2 nos daría 28. 32 más 38 entre 2 sería 35. 39 más 45 entre 2 es 42. 46 más 52 entre 2 es 49. Y 53 más 60 entre 2 es 56.5. Ya acabamos de completar la tabla. Entonces, ahora hay que hacer estos ejercicios. El ejercicio número D menciona que si la media es de 36.61 y la varianza es de 101.80, ¿cuánto sería nuestro coeficiente de variación? Bueno, primero hay que saber que la fórmula para sacar el coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media por 100. Y bueno, aquí no nos están dando la desviación estándar, pero nos están dando la varianza. Y es muy sencillo sacar la desviación estándar a partir de la varianza. Solamente tenemos que sacar la raíz de la varianza, que en este caso sería la raíz de 101.80, lo cual nos daría 10.09. Entonces esa es nuestra desviación estándar. Y ya que tenemos la desviación estándar, podemos sacar el coeficiente de variación, que sería 10.09 entre nuestra media de 36.61. Y esto, por 100. Y esto nos daría 27.56. Entonces aquí vamos a llenar este inciso, ya que tenemos nuestra coeficiente de variación, que es 27.56. Luego, nos pregunta que qué variables se está midiendo en este problema. Y como vemos, está midiendo las edades de los empleados en una empresa. Entonces, este inciso lo vamos a llenar como las edades de los empleados de la empresa. Y esta es una pregunta en donde nos dice que si la variable que se está midiendo es cuantitativa o cualitativa, o discreta o continua. Las cuantitativas son variables que se pueden contar y las cualitativas son más bien características. Entonces, en este caso, como se está hablando de la edad sí se puede contar. Y la edad puede ser tanto discreta como continua, pero en este problema no nos está dando que un empleado tiene 46.5 años. Nos está dando números exactos. Entonces, en este caso, sería una variable cuantitativa discreta.
cuantitativa discreta. Y nos pregunta también que si la escala de medición que se está utilizando es de razones o de intervalos. Y como podemos ver en este problema es de intervalos. También esta es una pregunta que nos dice que la media es una medida de... Y bueno, hay que recordar que la media es una medida de tendencia central. Otros ejemplos de las medidas de tendencia central son la moda y la mediana. Entonces, la media es una medida de tendencia central. Y finalmente para este problema nos pregunta medida que para ser calculada se requiere ordenar los datos. Y hay que recordar que esto se refiere a la mediana, ya que la mediana nos pide ordenar los datos de menor a mayor y calcular cuál es el dato que se encuentra en medio. Y sería todo por este problema. Ahora sigue este problema de estadística descriptiva. Este problema dice, en la siguiente tabla se muestra la masa corporal en kilogramos de 40 estudiantes de primer semestre de preparatoria. Y aquí podemos ver que la masa corporal de los estudiantes va de 50 a 79 kilogramos en promedio. Y para esto nos pide hacer un polígono de frecuencias y una gráfica de pastel. Pero vamos a empezar contestando los otros incisos, que son con los datos que podemos ver a simple vista de esta tabla. Entonces nos dice, ¿cuántos estudiantes tienen una masa corporal de entre 65 y 75? Bueno, en este caso serían aproximadamente 17 estudiantes, ya que nos estamos centrando principalmente en el intervalo 3 y 4, donde 9 más 8 es 17, porque si tomamos el intervalo de abajo, nos estaríamos pasando por mucho de la masa corporal que mencionan en este problema, e igualmente en el de arriba sería una masa corporal menor a la que nos está pidiendo, entonces pues en este caso tendríamos que agarrar lo de los intervalos 3 y 4, entonces serían 17 estudiantes. Lo hago más chico para que quepa acá. 17 estudiantes. Ahora nos pregunta, ¿qué porcentaje de estudiantes tienen un máximo de 60 kilogramos de masa corporal? En este caso sería aproximadamente el 48% de los estudiantes, ya que es el intervalo 1 y 2, donde va de 50 a 61, y nos piden un máximo de masa corporal de 60. Entonces, utilizamos el intervalo 1 y 2, que son del 48%. Y último de estos incisos, nos dice que qué porcentaje de estudiantes tienen 73 kilogramos de masa corporal o menos. Entonces, para esto, agarramos el intervalo 1 al 4 y vendría siendo la mayoría de los estudiantes, que es el 91%. Y bueno, ahora vamos a realizar los polígonos de frecuencias y la gráfica de pastel. Bueno, aquí, primero que nada, para hacer un polígono de frecuencias necesitamos inventar dos intervalos o hacer intervalos imaginarios, los cuales sería el intervalo 0 y el intervalo 6. Entonces, aquí vamos a hacer el intervalo 0 y el intervalo 6. Los intervalos intermedios son los que ya conocemos, que es del intervalo 1 al 5. Primero vamos a colocar los intervalos ya conocidos, que es de 50 al 55, con una frecuencia de 6 y un punto medio de clase de 53. Luego, del intervalo 2 es del 56 al 61. Tenemos una frecuencia de 13 y un punto medio de clase de 59. El intervalo 3 es de 62 a 67, con una frecuencia de 9, un punto medio de clase de 65. El intervalo 4 es de 68 a 73, con una frecuencia de 8, un punto medio de clase de 71. Y finalmente, el intervalo 5 es de 74 a 79, con una frecuencia de 4 y un punto medio de clase de 77. Y ahora para los intervalos imaginarios, pues como no existen claramente en frecuencia, tenemos que poner que es un 0. Y para generar estos intervalos tenemos que respetar el rango que se ve en los demás. Entonces en este caso tendríamos que empezar con una masa corporal de 44 hasta 49, ya que respeta el rango que se ve en los demás intervalos. Y el punto medio de clase para este intervalo imaginario sería de 46.5. Y para el intervalo imaginario siguiente, tenemos que empezar en 80 y continuamos hasta el 85. Y el punto medio de clase sería de 82.5. Bueno, ahora ya que tenemos estos valores, hay que realizar nuestro polígono de frecuencias. Entonces vamos a empezar poniendo el intervalo imaginario, que tenemos que poner el punto medio de clase y su frecuencia. Entonces, aquí estamos en 46.5 aproximadamente, con una frecuencia de 0 en el eje de la X. Entonces vamos a poner aquí 46.5 y 0. Bueno, ahora, para el siguiente intervalo, tenemos un punto medio de clase de 53, ubicamos aproximadamente el 53 en el eje de la X, y con una frecuencia de 6, entonces digamos que este sería nuestro 53. Perdón, este sería nuestro 53. Y sería aproximadamente aquí, 53
26. Con nuestro siguiente punto, tenemos de punto medio de clase 59, es aproximadamente aquí, con una frecuencia de 13. Entonces sería aproximadamente aquí. Ponemos 59 y 13. Para nuestro siguiente punto es el punto medio de clase 65 con una frecuencia de 9. Entonces ya tenemos aquí ubicado nuestro 65 y el 9. 65 y 9. El siguiente es 71 en una frecuencia de 8. Sería aquí 71, 71 y 8. Ahora, el siguiente es de 77 en una frecuencia de 4. En una frecuencia de 4. Y ya nuestro último punto sería el intervalo imaginario, que como punto medio de clase es de 82.5 y está en 0. Recuerda ponerle nombre a los ejes. Ah, es verdad. ¿Cuál es? El nombre del eje X y el del eje Y tienen que tener nombre. Antes ¿Y de unir, el título de la gráfica? es verdad, se me estaban olvidando puntos clave. Entonces, primero vamos a empezar poniendo el nombre del eje X, el cual es la masa corporal de los estudiantes, y el del eje Y, que es el número de estudiantes. Escriban estudiantes. Estudiantes. Ah, no lo tenía visto. Estudiantes. Aquí está. Y vamos a ponerle nombre a la gráfica, que pues sería simplemente, sería masa corporal en kilogramos de estudiantes de preparatoria. Y esto lo ponemos aquí arriba. Ese es el nombre de nuestra gráfica. Gracias por recordarme. Entonces ahora lo último que tenemos que hacer sería... Te faltó poner ahí que es de 40 estudiantes. Es verdad, de 40 estudiantes de preparatoria. Entonces, ahora sí, ya es lo único. Okay. Entonces, ahora solamente tenemos que unir los puntos en nuestro polígono de frecuencias. Tenemos aquí. Sí. Y listo. Ya tenemos nuestro polígono de frecuencias. Ahora hay que hacer nuestra gráfica de pastel. Para esta también tenemos que llenar una pequeña tabla para conocer los datos. En este no es necesario generar intervalos imaginarios, pero pues hay que conocer lo que necesitamos poner en cada pedazo de nuestro pastel. Entonces, primero iniciamos con nuestro intervalo de 50 a 55. Este representa el 15% de la población. Y su porcentaje relativo acumulado sería pues del 15%, ya que no hay un intervalo previo a este. El siguiente es de 56 a 61. Este representa el 33% de la población. Y en cuanto a su porcentaje relativo acumulado, sería del 48%. El siguiente intervalo de 62 a 67 representa el 23% de la población y en acumulado sería el 71%. El siguiente de 68 a 73 representa el 20%, acumulado del 91%. Y el último es del 74 al 79, representa un 10%, y aquí nos da el 100. Okay. Entonces, ahora hay que acomodar estos datos en la gráfica de pastel. Aquí tenemos una herramienta que ya nos ayuda, pero hay que colocar bien los datos. Entonces, aquí ponemos el número de población. Tenemos que del 50 al 55 es del 15%. Bueno, eso se coloca con, disculpe, eso se coloca con el número de estudiantes. Luego, del 56 al 61 serían 3 estudiantes. Del 62 al 67 serían 9 estudiantes. Del 68 al 73 serían 8 estudiantes. Y del 74 al 79 son 4 estudiantes. Y aquí ya tenemos nuestros porcentajes acomodados, como se supone que tendrían que ser en los datos que se nos otorgaron. Igual te faltó el nombre, creo, de la gráfica. El nombre de la gráfica. En este caso sería porcentaje de las masas corporales de 40 estudiantes. Listo.
lo ponemos arriba. Y ahora sí, está terminada nuestra gráfica de pastel. Bueno, ahora siguen los problemas de regresión lineal, que estos están un poquito más rápidos. Y primero aquí nos pregunta de cuál es el valor de m. Aquí ya nos da pues los números, porque recordemos que la fórmula de y es mx más b. Entonces, aquí en la primera pregunta de m sería 0.8293. Y en la pregunta de cuál es el valor de b sería menos 18.855. Y ahora para el valor de r, aquí también se nos da un poquito el resultado que va a ser, porque r se puede sacar sacando la raíz cuadrada de r cuadrado, que es 0.904, que eso nos da un total de 0.955. Y ese sería r. Aquí lo interpreten en el resultado obtenido, se debe de tener más o menos un valor entre menos 1 y más 1. Entonces, como está muy cerca el 1, sería correlación moderadamente fuerte. De hecho, es una correlación directa fuerte, porque normalmente estas correlaciones van de 0.75 a 1, y como esta está en 9.5, en 0.95 sería directa fuerte. Sí, perdón. Y bueno, ahora sí, de qué valor tiene y cuando x es igual a 20. Aquí es una fórmula un poquito sencilla. Es y, como expliqué al principio, de y igual a mx más b, que sería 0.829. 8.293. Sí, perdón. 20, que sería el valor que nos está dando aquí x, menos 18.855. Eso nos daría igual a menos 2.269. Y este sería nuestro resultado. El valor de y cuando x es igual a 20 sería y menos 2.229. 269, perdón. Y ahora en el siguiente problema es básicamente lo mismo. Aquí también ya nos da los datos que estamos buscando. Que el primero sería menos 47.398. 45.879. Y aquí igual también para sacar el valor de r se tendría que sacar la raíz cuadrada de 0.9394. Nos daría un total de 0.97. Ya, ese sería nuestro valor de r. E igual como el resultado pasado, este está muy cerca del 1, entonces sería correlación directa fuerte. Igual también aquí, ¿qué valor tiene y cuando x es igual a 0.95? Hacemos el mismo procedimiento anterior. Y es igual a menos 47.398. El número que nos está dando, que es 0.95. Como nuestra b es positiva en este caso, es más 45.879. Que esto nos daría y igual a 0.8509. Y listo, prácticamente este sería todo el procedimiento que se nos pide aquí en las gráficas de regresión lineal. El problema 4 trata sobre estadística inferencial y el problema nos presenta lo siguiente. Se probaron dos máquinas para comprobar su eficiencia, las cuales produjeron los siguientes números de piezas. Tenemos la máquina A y la máquina B. En la máquina A se nos da una cantidad de 12 datos, que es la muestra, y en la máquina B de 16. También el problema ya nos arroja la media, la desviación estándar y la varianza. Para la máquina A tenemos una media de 5.21, una desviación estándar de 1.60 y una varianza de 2.58. Para la máquina B nos presenta una media de 5.23, desviación estándar de 1.34 y varianza de 1.80. Ahora lo que se nos plantea. Aquí el ejercicio, desde que se nos indica la pregunta, nos podemos dar cuenta de que se trata de una prueba de hipótesis, ya que se nos pregunta lo siguiente. ¿Presentan los datos de evidencia suficiente que indique que la eficiencia de la máquina A es diferente a la eficiencia de la máquina B? Esta pregunta se considera como nuestra hipótesis alternativa. Y
también nos dice lo siguiente, la restricción. Suponga que las varianzas de las poblaciones, aunque desconocidas, son iguales, lo cual esta prueba de hipótesis se clasifica como una diferencia de medias de dos poblaciones con sigma desconocida y varianzas iguales. Y cuando alfa sea igual a 0.05. El problema nos pide establecer la hipótesis, efectuar la prueba de hipótesis y establecer la conclusión. Aquí tenemos ya nuestros datos. Se hace la comparación de la máquina A y la máquina B. Tenemos que nuestra muestra de la máquina A es de 12, una media de 5.21, desviación estándar de 1.60, varianza de 1.60, no, de 2.58, perdón. Y de la número 2, 2.58. Y los datos de la máquina número B, letra B, se tiene una muestra de 16, una media de 5.23, una desviación estándar de 1.34 y una varianza de 1.80. En estos ejercicios se tiene que también sacar los grados de libertad, los cuales se obtienen con la siguiente fórmula: N1 más N2 menos 2, los cuales nos da un resultado de 26, ya que se suma 12 más 16 y se restan 2. En el problema también ya se nos presenta la hipótesis, lo cual indica o establece que la máquina A es diferente a la eficiencia de la máquina B. La diferencia se expresa con este símbolo. Y nuestra HO va a ser lo contrario a lo que establece nuestra hipótesis alternativa, lo cual sería que la eficiencia de la máquina A es igual a la eficiencia de la máquina B. Tenemos nuestro análisis. Tenemos que N, los dos valores son menores a 30. Y como en este problema se nos presentan diferencia de medias de dos poblaciones, se sabe que cuando se tienen dos cantidades diferentes o dos restricciones diferentes, se usa la fórmula de SP cuadrada. Y al tener un sigma desconocida, se tiene S, se puede ocupar Z o T, pero por la restricción se ocupa las fórmulas de T, las cuales son las siguientes. SP cuadrada es igual a N1 menos 1 por la varianza 1, más N2 menos 1 por la varianza 2. Todo eso dividido entre los grados de libertad. Y la fórmula de T calculada, que es la media 1 o la media de la máquina A menos la media de la máquina B. Aquí este valor de μi 1 y 2 no lo desconocemos, perdón, lo cual quiere decir que esta no se va a considerar. Pero sí se va a considerar lo que tenemos abajo, que es la raíz cuadrada de SP cuadrada, el valor que nos vaya a dar la sustitución de la fórmula anterior entre N1 más otra vez SP cuadrada entre N2. Antes de realizar la sustitución de la fórmula, debemos elaborar nuestra gráfica. Nuestra hipótesis nos plantea una diferencia. Para plasmar la hipótesis en una gráfica debemos de considerar el signo. Si fuera un signo negativo, nuestra gráfica tendría una cola izquierda. Si fuera positivo, una cola derecha. Como tiene una diferencia, va a ser una gráfica de dos colas. Entonces, y esto así. Y para determinar el valor del centro, tenemos que poner 1 menos alfa. Y alfa es 0.05. 0.05. Dándonos un resultado de 0.95. Y esta área o este espacio va a ser nuestra región de aceptación. Ahora, para los extremos de ambos lados, se va a dividir lo que resta del 0.95 para completar un número entero, que es 1, entre los dos. Entonces aquí estos valores serían de 0.025 y acá de lo mismo, 0.025. Siendo ambos extremos nuestra región de rechazo. Aquí. Okay. Ahora debemos determinar tanto los grados de libertad y ubicarlos en nuestra gráfica de valores de datos T. Como tenemos una gráfica de dos colas, vamos a sumar solamente dos extremos. ¿Cuáles serían los siguientes? Se suma 0.025 más 0.95. Esto nos da un total de 0.975. Okay. Y nuestros grados de libertad, como se explicaron en el momento de establecer los datos, es de 26. En nuestra tabla de valores T, tenemos que, al tener un grado de libertad de 26 y T en 0.95, nos da un valor de 2.0555. Okay. Ahora, hay una gráfica de dos colas. En el valor de la derecha
vamos a tener el valor positivo, el cual va a ser más 2.05. Y del lado izquierdo va a ser un valor negativo, el mismo, 2.05. Ok. Teniendo ya la gráfica hecha, procedemos a hacer los cálculos. Sustituimos la fórmula. N1 menos 1 sería 12, los datos de la máquina A, 12 menos 1, y la varianza de la máquina A, que es 2.58. Todo eso más N2 menos 1, que sería 16 menos 1, por la varianza de la máquina B. Toda esa suma, esa multiplicación de los valores de la máquina A y de la máquina B nos da 28.38 más 27 dividido entre 26, que vendría siendo nuestros grados de libertad. Aquí, esta suma y de esta división obtenemos un valor de 2.13. Okay. Teniendo ya SP cuadrada, ya lo podemos sustituir sobre nuestra fórmula de T calculada para obtener nuestro dato final. En la parte de arriba tenemos que se debe de restar la media de la máquina A menos la media de la máquina B, cual es 5.21 menos 5.23, es lo que tenemos aquí. Después, todo eso se tiene que dividir entre la raíz cuadrada de SP cuadrada entre 12 más SP cuadrada entre 16. Entonces aquí ponemos el valor obtenido de SP cuadrada. 2.13. Y aquí igual. 2.13 entre 16. De la parte de abajo, obtenemos los siguientes resultados. De la raíz cuadrada, tenemos 0.3106. Y de la resta de la parte superior tenemos menos 0.02. Esto nos da un total de menos 0.036. Cabe recalcar que T calculada vendría siendo mi HO. Entonces, ya teniendo aquí nuestro resultado, nos vamos a nuestras hipótesis, perdón, a nuestra gráfica, para ubicar en qué zona quedaría nuestro resultado. Es 0.036, lo cual si podemos observar. Es menos 0.036, ¿no? Sí, tienes razón. Menos 0.036. Y quedaría más o menos en una zona por aquí. Sería 2, 1. Cayendo en una región de aceptación, tal y como lo indica aquí. Lo cual quiere decir que HO se acepta. Bueno, ponemos de este lado nuestro resultado. Es T es igual a menos 0.036. Si dices que HO se acepta, ¿no sería en la región de rechazo entonces? No, porque cayó en la región de aceptación. Ok. Sí, o sea, para eso se establece aquí, se hace este cálculo con nuestra tabla de T, porque tenemos aquí los lugares que divide, las posiciones que dividen nuestra región de aceptación de las de rechazo. Entonces tenemos del lado derecho el positivo 2.61 y del negativo 65, perdón, y del lado izquierdo menos 2. Entonces, nuestro valor de T está en menos 0.036. Si fuera de 0.1, nuestro valor quedaría como por aquí, cayendo de igual manera en la región de aceptación. Posterior a menos 2.5, serían ya valores en la región de rechazo. Ok. Y ahora establecemos nuestra conclusión con nuestros resultados obtenidos. Llegamos a que HO se acepta, HA se rechaza. Okay. Y también tenemos que establecer que es probable
que la eficiencia de la máquina A no sea diferente o sea igual a la eficiencia de la máquina B. Todo esto con un valor con alfa de 0.05. Y así es como quedaría la solución del problema 4. Se sabe que el objetivo de la hipótesis alternativa es ser aceptada, pero pues debido a todos los resultados obtenidos y el análisis realizado también en la gráfica, pues no siempre nos puede quedar así. Siempre que nos quede que HO se acepta, se debe describir en la conclusión palabras como es probable, probablemente, es posible que, y todo en relación a lo que se nos establece en nuestro problema. Y eso sería todo.